Muy bien, en esta ocasión vamos a adentrarnos a lo que es la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso nosotros conoceremos el método de variables separadas, que básicamente tiene esta forma de acá. Una función de x de y más g, y de x es igual a 0. Entonces, hay que llevar a cabo tres pasos. En primer lugar, debemos separar las variables. En segundo lugar, integrar. En tercer lugar, simplificar la solución. Les he notado aquí un ejemplo, vamos a resolver algunos ejercicios, pero es importante que nosotros conozcamos lo siguiente. Básicamente, este método lo que realiza es, o nosotros tenemos que básicamente dejar todo lo que tenga que ver con respecto a y de un lado y todo lo que tenga que ver con respecto a x del otro lado. Si podemos observar lo siguiente, esto lo voy a reescribir como 1 más x de y es igual a menos y de x. Quiero que notes algo aquí. Menos y está multiplicando a dx, ¿cierto? Eso es una multiplicación de un menos 1 por y por dx. Entonces, nosotros básicamente del otro lado también tenemos una multiplicación, ¿cierto? Entonces, vamos a separar todo lo que tiene que ver con y de un lado y lo que tiene que ver con x del otro. ¿De qué forma? Bueno, podemos reacomodarlo de la siguiente. dy sobre y, en este caso, es igual a menos dx dividido entre 1 más x. ¿Cómo he hecho esto? Simplemente esta y que está multiplicando le envié dividiendo. Este 1 más x lo envié al denominador. Y sabemos que menos dx pues se queda como está. Entonces, nosotros básicamente aquí ya podemos recurrir al paso 2. ¿En qué consiste? Básicamente en integrar. Vamos a integrar dy con respecto a y. En este caso el menos lo sacamos del integral y tenemos integral de dx sobre 1 más x. Ahora nosotros acá abajo, quiero que seas observador y puedas denotar algo. Básicamente aquí podemos nosotros realizar un cambio de variable para resolverla. Claro que si ya tienes práctica esto lo vas a mirar ya mucho más sencillo, pero para los que nos cuesta no hay ningún problema, simplemente vamos a realizar el cambio de variable. Mi u es lo que tiene mi denominador, que en este caso es 1 más x. ¿Sí? 1 más x. Y la derivada de u, en este caso, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1 de x o de x, no hay ningún problema si se escribe así también. Entonces, quiero que observes algo. Entonces, voy a anotar esto igual, de y sobre y es igual a menos la integral de x, ¿a qué equivale? ¿Estás de acuerdo que equivale conmigo a du? Bueno, entonces puedo escribirlo de esta manera. Du sobre, mi denominador aquí tiene 1 más x y en este caso aquí equivale a u, ¿cierto? Entonces voy a anotarlo aquí abajo como u. Ahora, si nosotros resolvemos esta integral, nos vamos a percatar de lo siguiente. La integral de y sobre y no es más que un logaritmo natural de y más una constante, voy a llamarle constante 1, menos, en este caso, bueno, podemos encontrar lo mismo, menos el logaritmo natural de u, ¿cierto? Más c2, porque también integramos del otro lado. Ahora, quiero que entiendas también que en este caso, esta c1, si yo le envío del otro lado, le enviaría como restando, ¿cierto? Entonces yo tengo c2 menos c1. ¿A qué es igual? Si una constante le quito otra constante, a un número le quito otro número, esto es igual a un número, ¿cierto? Entonces yo puedo reescribirlo de la siguiente manera. Logaritmo natural de y más, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Sería menos logaritmo natural de u. Ahora, en u también tenemos que hacer una pequeña parada. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que regresar a los términos originales. En este caso, menos logaritmo natural de u, que equivale a ¿cuánto? A 1 más x. ¿Estás de acuerdo conmigo? En este caso sería ¿cuánto aquí? Una constante menos otra constante, pues sería, bueno, más c, ¿sí? Porque una constante menos otra, pues sigue siendo la constante. Entonces simplemente hemos restado y, bueno, sigue siendo la constante. Ahora, paso número 3. En este caso, para aquí básicamente tenemos logaritmos naturales. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Y si yo aquí le ingreso Euler a cada expresión, este Euler básicamente hace 1, en este caso aquí a y, cancela el logaritmo natural y básicamente tenemos aquí menos un logaritmo. Bueno, aquí de nuevo ya lo canceló, ¿estás de acuerdo? Entonces me queda menos que 1 más x, ¿cierto? En este caso, por c. ¿Sí? Porque ya la c en este caso va a multiplicar. Entonces podemos nosotros reescribir esto de la siguiente manera.
tenemos a C que multiplica a 1 más X a la menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque aquí está el exponente, el signo este negativo detrás de la expresión. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Podemos reescribir esto de la siguiente manera. Básicamente nosotros tenemos a C sobre 1 más X, ¿cierto? Simplemente para simplificarlo aún más y no dejar elevado a un exponente negativo la expresión. Entonces, hecho esto, básicamente nosotros aquí hemos concluido de resolver nuestra primera ecuación diferencial. Ya hemos llegado al valor, simplemente es una serie de pasos. Quizá este ejemplo, si fue algo complejo, voy a explicar uno todavía yo creo más sencillo para que podamos ir comprendiendo cómo es que se realiza. Entonces simplemente seguimos los 3 pasos. Separamos las variables, lo que tiene que ver con y de un lado y con lo que tiene que ver con x del otro. Integramos ambos lados, realizamos las respectivas integrales. Podemos encontrar aquí integral por partes, cambio de variable, o sea, algunos métodos que ya debimos haber visto en cálculo integral. Ahora bien, simplemente al final simplificamos la solución y encontramos el valor de nuestra función de y. Como ejercicio número 2 tenemos uno todavía más sencillo. Creo que quizá con este debí de comenzar, pero solamente quiero que tú sepas que no es más que una pequeña retroalimentación de lo que hicimos en este caso en el primer paso, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente separar lo que tiene que ver con y de un lado y con lo que tiene que ver x del otro. Simplemente tenemos dy es igual a 2x dx, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocaría? Bueno, integrar dy, y en este caso sacamos al 2 del integral de x de x. Por lo tanto, la integral de dy, que es y más c1, ¿cierto? En este caso, tenemos también 2 por la integral de x, que es igual a x al cuadrado sobre 2, más una constante, ¿cierto? Entonces, hecho esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Este 2 con este 2 se hace 1, y tenemos que y es igual a x al cuadrado. Nosotros si tenemos aquí una constante, supongamos una constante 2 menos una constante 1, esto es igual a una constante, ¿cierto? Entonces tenemos x al cuadrado más c. De esta forma hemos resuelto otro pequeño ejemplo de lo que son las ecuaciones diferenciables por este método. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio 3. Si por el primero lo pudiste resolver y creo que se está explicando bien, entonces se te va a hacer más sencillo con un poco más de práctica, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio número 3 básicamente nos indica lo siguiente. El ejercicio número 3 nos dice que dx más el ejercicio 3 básicamente nos indica lo siguiente. Tenemos dy sobre dx es igual a ¿qué? A x más 1 al cuadrado, ¿sí? Únicamente vamos a hacer lo que ya hemos estado haciendo. Vamos a reacomodar esto. Todo lo que tiene que ver con x de un lado y lo que tiene que ver con y del otro. Entonces, aquí básicamente podemos ya integrar. En este caso tenemos que el integral de dy es que y más c1, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la integral de esto? Básicamente nosotros podemos verla de otra manera. Si a u yo le asigno el valor de x más 1, ¿estás tú de acuerdo conmigo que yo aquí tengo que la integral de u al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la integral de, en este caso, u? Bueno, tenemos que, aquí ya lo integramos, entonces tenemos lo siguiente. Sería u al cubo sobre 3 más c, ¿cierto? Pero siempre es importante que regresemos al valor original de u. En este caso, ¿a qué equivale u? A x más 1, ¿cierto? Entonces tenemos x más 1 al cubo sobre 3 más c. Entonces, esto únicamente lo voy a reescribir. Ya hemos hecho esto y hemos aprendido que si una constante le quito otra constante, esto es una constante. Entonces tenemos que x más 1 elevado al cubo sobre 3 más c vendría siendo la solución de mi ecuación. Entonces, dicho esto, podemos pasar a un nuevo ejercicio. Yo sé que están muy sencillos quizá, pero creo que es para ir
aprendiendo más que nada el método y cuál es la forma en que estamos resolviendo este tipo de ejercicios. Ahora, el ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Aquí empieza a complicarse de alguna manera, solo un poco más. Dx más e a la 3x dy es igual a 0. Recordemos que vamos a colocar todo lo que tiene que ver con x de un lado y lo que tiene que ver con y del otro lado. ¿De qué forma? Yo aquí básicamente tengo lo siguiente. Este e a la 3x está multiplicando a dy, ¿cierto? Entonces, si yo envío mi diferencial de x hacia el otro lado, lo envío de la forma negativa, en este caso restando. Ahora, dy, entonces es igual a menos dx sobre e a la 3x. ¿De qué otra forma yo puedo escribir esto? Bueno, la integral, en este caso, de e a la menos 3x dx. ¿Hasta aquí estás de acuerdo conmigo? Simplemente he sacado el signo y vamos a ir resolviendo esto paso a paso. Recordemos que la integral de e a la u dx es igual a e a la u por la derivada de u. Entonces, nosotros en este caso básicamente tenemos que la integral de dy es igual a menos, aquí ocurre un paso de alguna manera que también debemos de conocer. ¿Cuál es la integral en este caso de e a la menos 3x? Básicamente tenemos un menos aquí atrás por e a la menos 3x por la derivada de menos 3x, que es menos 3, ¿cierto? Entonces, aquí únicamente ya le añadimos más c. Bueno, sería c2, ¿cierto? Porque aquí estaría c1. Entonces, aquí ya no es integral, simplemente es y más c1 es igual. Menos por menos es más y tenemos que 3 por e a la menos 3x, ¿cierto? Aquí me faltó colocarle esto, menos 3x. Nuestro ejercicio 4 básicamente nos dice lo siguiente. Tenemos nosotros que dx más e a la 3x dy es igual a 0. Para resolverlo, recordemos que vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, separar, en este caso x con x, y con y. Entonces, me gustaría que reconocieras que e a la 3x está multiplicando aquí a dy. Nuestro diferencial de x lo vamos a enviar hacia el otro lado como restando, no hay ningún problema. Entonces dy es igual a menos dx sobre e a la 3x, ¿sí? Hasta aquí es todo en orden, simplemente es algo que ya hemos estado haciendo. Vamos a integrar de un lado, listo. La integral de dy menos, el signo lo sacamos de la integral y tenemos lo siguiente. Un e a la menos 3x dx, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la integral de dy? En este caso sería y más c1. Es igual ¿a qué? A un símbolo negativo, menos por, ¿cuál es la integral de e a la menos 3x? Recordemos que la integral es e a la u por la derivada de u, entonces yo tengo e a la u que vendría siendo e a la menos 3x por la derivada de u, que en este caso es menos 3x. ¿Cuál es la derivada de menos 3x? Es menos 3, ¿cierto? Entonces lo podemos colocar de esta manera. Y aquí únicamente le vamos a sumar la otra constante porque ya hemos integrado. Y decimos que y más c1 es igual menos por menos es más. Entonces tenemos la integral de... Aquí tenemos un símbolo positivo y tenemos un 3e a la menos 3x más c2. Ya casi terminamos el ejercicio. Simplemente aquí, recordemos, es algo que ya hemos estado haciendo anteriormente. Tenemos lo siguiente. Nosotros básicamente podemos simplificar esto enviándolo hacia el denominador. ¿Cómo? Como un 3e a la 3x más c. ¿Por qué? Porque recordemos que c2 menos c1 es igual a una constante. ¿Sí? Una constante menos otra es una constante. Entonces, de esta forma nosotros podemos, o bueno, encontramos el resultado de nuestra ecuación simplemente aprendiendo las propiedades, ¿cierto? De las integrales. Ahora, hemos resuelto finalmente el ejercicio 4 y ya podemos pasar directamente al ejercicio 5. Creo que se va entendiendo la metodología de esto. Básicamente es resolver, separar y
simplemente simplificar los resultados, ¿cierto? El quinto ejercicio nos dice lo siguiente: de y menos, en este caso y menos 1 al cuadrado de x es igual a 0. Entonces vamos a resolver esto simplemente llevando a cabo la mecánica que ya hemos estudiado hace un momento. Vamos a separarlo. Entonces, ¿de qué forma haremos esto? Bueno, tenemos que dy es igual a y menos 1 al cuadrado de x. ¿Y esto por qué? Porque yo he enviado todo esto del otro lado simplemente sumando, no hay ningún problema. Entonces, como aquí podemos notar que está multiplicando este y menos 1 al cuadrado a dx, simplemente lo puedo enviar del otro lado. dy es igual a y menos 1 al cuadrado igual a dx, ¿cierto? De esta forma nosotros podemos integrar, que es el siguiente paso, de ambos lados, y vamos a obtener lo siguiente. En este caso podemos simplemente, si aquí lo voy a escribir de este lado, u es igual a y menos 1, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo reescribir esto de la siguiente forma: u a la menos 2 de y es igual a la integral de dx. Esa integral ya no la sabemos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a integrar u, que sería menos 2, bueno, lo voy a hacer paso a paso. Menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿cierto? Más c1 es igual a x más c, porque es la integral de esto. Entonces vamos a resolverlo, no hay ningún problema. Decimos que u menos 1 sobre menos 1 más c1 es igual a x más c. Ahora, ¿cómo reacomodamos esto? Simplemente este u a la menos 1 lo envío hacia abajo y estás de acuerdo conmigo que tenemos un menos 1 sobre u más c1 es igual a x más c. Bueno, en este caso recordemos que esta es la segunda constante de, porque integramos respecto al otro lado, ¿cierto? Entonces, si lo hicimos de aquí es 1, entonces acá sería la segunda constante. Entonces, regresando al punto, tenemos entonces aquí que menos 1 sobre, ¿a qué equivale mi u? Dijimos que y menos 1, ¿cierto? Entonces podemos escribirlo aquí. Y menos 1. ¿Sí? En este caso, esto es igual a x más c. ¿Por qué? Porque es algo que ya lo hemos dicho, pero lo voy a volver a repetir. Una constante menos otra es igual a otra constante. Entonces, de esta forma obtenemos la solución de nuestra ecuación. En este caso, sería básicamente esta, ¿sí? Entonces, dicho esto, podemos pasar finalmente a nuestro ejercicio número 6. Entonces, aquí básicamente tenemos que hacer lo que hemos ya estado llevando a cabo. Entonces tenemos que x por dy es igual a 4y por dx, ¿cierto? Simplemente envío del otro lado dy sobre 4y es igual a dx sobre x. Yo sé que esto quizá está sencillo, pero creo que ya se entendió la mecánica de cómo se resuelve esto. Ahora, dy sobre 4y no es más que un cuarto del integral de dy sobre y. Y esto es igual a la integral de dx sobre x. Por lo tanto, tengo aquí yo que un cuarto por y más c1 es igual a x más c2, ¿cierto? Ya hemos integrado aquí. Ahora bien, nosotros tenemos aquí que un cuarto por la integral de dy sobre y es un logaritmo natural de y más c1. Y aquí tenemos un logaritmo natural de x más c2. ¿Cómo es que nosotros podemos reescribir esto? Bueno, tenemos un logaritmo natural de y elevado a una raíz cuártica, en este caso, bueno, un y. Esto se pone como exponente, entonces tenemos más c1 igual a un logaritmo natural de x más c2. Entonces, nosotros aplicamos Euler. Entonces, este paso de aquí básicamente es algo que ya hemos... Ahora bien, nosotros evidentemente aquí esta c la podemos ya reescribir como... Voy a volverlo a hacer sin ningún problema. Un cuarto por un logaritmo natural de y es igual a un logaritmo natural de x más c. Bien, ahora yo voy a reescribir esto de la siguiente manera.
tengo aquí y elevado a la 1/4 igual a un logaritmo natural de x más c. Si yo aquí aplico Euler a tanto antes de mi igualdad como después de mi igualdad, yo puedo cancelar este Euler, y también aquí se reescribe de otra manera. Básicamente tenemos una raíz cuártica. Básicamente tenemos una raíz cuártica de y es igual a c por x. Ahora, ¿estás de acuerdo tú conmigo en que si yo aquí elevo la cuarta potencia de ambas expresiones, este exponente se me va con esta raíz y me queda que y es igual a c por x a la 4? Entonces, de esta forma ya hemos culminado nuestro último ejercicio, ¿sí? Creo que ya se ha entendido la mecánica del método de separación o de variables separadas. Es simplemente, como ya lo había escrito aquí, identificar la forma, que es esta, separar las variables, integrar y finalmente simplificar la solución. De esta forma entendemos y podemos resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden.